Hay que cambiar de perspectiva definitivamente. No hay espacio ni tiempo. Desde la perspectiva de la física relativista y la física cuántica, hay tejido del espacio y tiempo. Esta es ciertamente una metáfora de la textura, de la urdimbre, que también puede llevarnos a la metáfora de la trama, es decir, del entramado de la narración. Las asociaciones de imágenes, de metáforas, de analogías y diferencias nos lleva a descifrar, pues, lo que se esconde en la locución y en la escritura y también en el pensamiento. Esto equivale a decir que se devela el sentido inmanente. Esto es parte del arte de la hermenéutica. Pero lo que nos interesa ahora es la perspectiva esférica del tiempo, para decirlo en términos sintéticos, es decir, la perspectiva esférica del espacio-tiempo. De esta manera podemos situar los hechos, los sucesos, los eventos, los acontecimientos en su propia circularidad, que nunca es la misma, puesto que el círculo se repite en un desplazamiento que da lugar más o menos a una figura de espirales y no de círculos, porque todo se traslada en el sistema solar y en la galaxia y obviamente en las galaxias y en el universo. Con esto decimos que no hay que perderse en los hechos, ni siquiera en la serie de hechos, tampoco en el reportaje, aunque son aportes descriptivos de situaciones, pues no se trata de situaciones, sino se trata de contextos. Volvemos de esta manera a la hermenéutica, al círculo hermenéutico, donde la interpretación nos sugiere otra interpretación, y por este camino de la interpretación infinita nos internamos, pues, en una auscultación, en un desciframiento, en una interpretación de nunca acabar. No se trata, por cierto, del acabamiento, porque no se concluye, sino se trata precisamente de comprender cada vez mejor, más profundamente y de una manera más integrada lo que ocurre, es decir, el acontecimiento. Entonces, desde una perspectiva esférica del espacio-tiempo, la relatividad aparece en plenitud, por así decirlo. La crisis política que atormenta a los analistas políticos y que tiene dramatizados a los políticos y que tiene absortos a los medios de comunicación, terminan comprendiéndose mucho mejor desde la perspectiva de esta relatividad de la esfericidad del espacio-tiempo, de los sucesos, eventos, es decir, del acontecimiento. Para decirlo de una manera teatral, el guión se repite, aunque se modifique en la composición de los hechos y de los perfiles y de las coyunturas. En la historia reciente vivimos el mismo deterioro. La degradación de lo que ocurre. Por lo tanto, asistimos a la trivialización de los eventos. Si en otro tiempo, quizás los iniciales de la modernidad tuvieron cierta grandeza, después de un tiempo, en la modernidad tardía asistimos a la banalización de todo lo que ocurre. Se repiten los dramas, en este caso los dramas políticos, pero cada vez son más grotescos. Para dar un ejemplo, o por lo menos dos, de ciertos acontecimientos
por lo menos discursivos, ideológicos y políticos dados en la modernidad, el liberalismo, que fue una ideología emergente basada en la ampliación de los derechos, en la democratización de las instituciones, que tenían como inicio la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, y después se plasma esto en la Declaración de los Derechos Humanos. Se puede decir que el liberalismo fue una continuidad más esquemática de lo que fue el Renacimiento. Es decir, el acontecimiento histórico, político y cultural fue el Renacimiento, y después vienen las versiones más elaboradas, pero también más esquemáticas y más vinculadas a ideologías operativas desde el punto de vista del Estado del Derecho. Algo parecido podemos decir de la ideología socialista, que tiene su raigambre en las resistencias al capitalismo inicial, inclusive a lo que se vino a llamar las huelgas salvajes, la destrucción de las máquinas que atentaban precisamente contra el trabajo. Pero después esto se transformó en la lucha por disminuir el tiempo de trabajo y en aumentar los derechos en base, digamos, a las luchas sindicales. Todo esto tiene un contexto muy importante, no solamente en las resistencias, rebeliones, sino también en las insurrecciones sociales. Entonces tenemos un largo siglo XIX que nos va a mostrar las primeras azonadas del proletariado. De esta manera se van desarrollando las formaciones discursivas que tienen que ver con la lucha del proletariado y la lucha de las comunidades y de los pueblos y de las sociedades contra esta irrupción vertiginosa del capitalismo y de la modernidad capitalista. Están las formaciones discursivas anarquistas, pero también, digamos, en un contexto más definido, las formaciones discursivas socialistas. Después vienen las rebeliones sociales más connotadas y más paradigmáticas. Después, ciertamente, de la Revolución Francesa. La Comuna de París es el paradigma de la irrupción política, cultural, social y económica de la comunidad, de la comuna, del proletariado y del entramado social que se levanta con la bandera o con la apertura de un nuevo horizonte social y cultural que define precisamente la pasión y la lucidez de la Comuna de París. De este modo van adquiriendo concreciones las otras revoluciones ya planificadas, por así decirlo, donde operaban agrupaciones, organizaciones y hasta partidos políticos que comienzan con la socialdemocracia y derivan en los partidos comunistas. De esta manera el perfil, el contenido y la expresión de los subsiguientes levantamientos adquiere no solamente una resonancia más específica, sino más atrapada, podemos decir, en ese horizonte que define el Estado moderno. Ya no se trata de destruir al Estado, como decían los anarquistas y postulaban los anarquistas, sino de tomar el Estado y usarlo para las transformaciones sociales. Ahora sabemos que todo esto fue un gran desatino, puesto que el Estado atrapó en un círculo vicioso a los revolucionarios que tomaron el poder. De esta perspectiva se puede considerar la Revolución Rusa
ya como una concreción dentro de un horizonte limitado que limitaba los alcances mismos de la rebelión proletaria. Y obviamente las contradicciones de la Revolución Rusa llevaron a dramas y tragedias que marcaron el paso de la muerte anticipada de la revolución proletaria, de la primera revolución proletaria que toma el poder. Eso ocurre en Kronstadt, cuando después de la guerra civil, del triunfo del Ejército Rojo, los soviets, las vanguardias, los obreros piden el retorno a la democracia obrera. La respuesta bolchevique fue la masacre del Ejército Rojo bajo la comandancia de León Trotsky. Los hechos se vuelven incontrolados. La historia no solamente es vertiginosa, sino que absorbe todo a su paso, lo contiene todo y lo tritura todo. Entonces, están presos los supuestos revolucionarios en la marcha de estos acontecimientos turbulentos. Son hojas perdidas en la tormenta, como dice el libro de Li Yutang. Sin embargo, la Revolución Rusa tuvo su grandeza, sobre todo en el imaginario social del siglo XX. Pero todo esto va a ir disminuyendo poco a poco. Otra revolución importantísima que tiene también un cariz campesino es la Revolución China, que en 1949 un ejército rojo de campesinos entra en Pekín a nombre de la dictadura del proletariado. Las contradicciones se desatan, pero nadie toma conciencia de las contradicciones, sino más bien se las oculta por la propaganda del partido. Los intelectuales que deberían tener sensibilidad ante estas contradicciones prefieren ocultar los ojos y la cabeza y no mirar las contradicciones, sino ilusionarse con una marcha indetenible hacia un futuro que quieren atrapar. Lo que viene después son algunas otras revoluciones muy locales. Ya pierden el carácter y la pretensión mundial de la revolución, y después de estas revoluciones, que se dan inclusive en una isla, que va a ser una de las últimas revoluciones románticas, pero muy circunscritas al Caribe, aunque la propia irradiación imaginaria y sobre todo la propaganda le va a dar un carácter de continuidad de la revolución moderna, que combina liberación nacional con revolución social. Sin embargo, esto es lo último de grandeza. Después se opaca todo, después se trivializa todo. Vienen los partidos que viven con el prestigio de los muertos, con el prestigio de las revoluciones pasadas, y lo que hacen precisamente es operar en márgenes mucho más circunscritos y mezquinos. Se vuelven pragmáticos, son adoptados o adoptan el realismo político y terminan reproduciendo imitaciones de revoluciones, en realidad barrocos dentro de desplazamientos del mismo Estado liberal. Estos son los famosos gobiernos populistas, que también tuvieron su grandeza en mediados del siglo XX, pero en la medida que se van repitiendo su característica de comedia y por lo tanto adquieren perfiles cada vez más grotescos. Lo grotesco de estas revoluciones, entre comillas, populistas, es decir, barrocas, son los gobiernos progresistas, son los neopopulismos, que obviamente pierden toda grandeza, porque todo se vuelve una simulación, todo se vuelve un blef, es decir, todo se vuelve un espectáculo estridente, pero sin cambios
de contenido, sin desplazamientos, sin romanticismo, sino con un discurso reiterado de inercia, repetido por el eco de los medios de comunicación. Entonces el deterioro, la banalización y trivialización ocurre tanto en la formación discursiva liberal como en la formación discursiva socialista. Y ya en pleno siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, asistimos ya al colmo de las trivializaciones y banalizaciones, tanto de los neoprogresistas, neopopulistas, como los neoliberales. Aparecen personajes cada vez más grotescos en el escenario mediático político, donde precisamente a pesar de sus pretensiones de ser institucionales o neoliberales de última palabra, de última moda, o pretendan ser las nuevas versiones progresistas, en realidad estas son las expresiones de títulos mediáticos de los medios de comunicación, pero cada vez lo que dicen, lo que son más fofas y más fofos, es decir, más cáscaras. Por dentro no hay absolutamente nada, por así decirlo, de un modo más categórico. En el escenario mundial de las potencias tenemos a un Trump, que es en realidad un populista de derecha, para decirlo en términos más simples, y tenemos un Putin que es otro ultraconservador, pero que pretende tener un cierto halo, un cierto apego a la historia rusa. De alguna manera usa también las imágenes de propaganda y publicidad y mercadotecnia política del Ejército Rojo, y sin inmutarse de las contradicciones también del imperio zarista. Todo este grotesco de contradicciones nos lleva obviamente a un mundo bizantino. Ya estamos en un mundo bizantino, es decir, el mundo al revés. En las periferias del sistema mundo capitalista se dan también estos personajes histriónicos. Presidentes de gobiernos progresistas que tienen la pretensión de hablar y vocalizar fuerte a nombre del pueblo, en realidad lo único que hacen es comportarse de manera más abierta como fantoches de un teatro burlesco. Lo mismo ocurre con los neoliberales, es decir, los neoliberales que ya son en sí mismos una restricción técnica de lo que fue el liberalismo, ¿no? Terminan ofreciéndonos personajes cada vez más barrocos, ¿no? Y sus programas son una combinación atroz entre ajustes estructurales, neoliberales e intervenciones estatales. Estas mezclas nos muestran precisamente el deterioro casi completo de las propuestas políticas, en un contexto donde los unos y los otros se parecen cada vez más tienen más analogías que diferencias, y nos dan la certeza de que los que están en el gobierno, sean de un lado o de otro, pretendidamente de izquierda o señalados de derecha, terminan siendo, al final de cuentas, en términos prácticos, lo mismo. En la versión neoliberal han aparecido personajes histriónicos de baja ralea, por así decirlo, jugando con las figuras. Uno en Brasil, que es un oficial retirado, que termina expresando los prejuicios más recónditos y vernaculares de una sociedad culpable. Culpable, pues estamos hablando
de una herencia maldita del imperio brasilero que fue gobernada por la nobleza portuguesa y que derivan precisamente en la continuación de la esclavización y en el manejo administrativo y político de la oligarquía café con leche, es decir, de la oligarquía terrateniente y de la oligarquía cafetalera. Las resistencias no se dejaron esperar. La heroicidad de la columna Prestes, de oficiales mestizos que se rebelan contra la oligarquía café con leche, nos muestra una larga marcha, antes que la larga marcha de Mao Zedong, del Ejército Rojo en China. Las resistencias aparecen en su grandeza y anuncian la clausura precisamente de estos regímenes de continuidad colonial. Las resistencias sociales que siempre se dan. Por eso hay poder, porque hay resistencias que vencer. Las resistencias abren nuevos horizontes. Sin embargo, frente a las resistencias, lo que aparece es cada vez más reforzada la represión y el terrorismo de Estado. Como hemos dicho, las concreciones, las realizaciones histórico-políticas y sociales aparecen, se dan de una manera específica y singular en el contexto de la correlación de fuerzas. El PT llega al poder con la dirigencia metalurgista y el líder de los metalurgistas, Lula, y estamos ante un partido que viene de tradiciones marxistas, de una intelectualidad marxista y de una experiencia organizada sindical. Sin embargo, cuando se llega al poder, se va a vivir precisamente una adecuación perversa, una subsunción maldita a las formas de la gravitación del poder. Y el PT se hunde en un círculo vicioso del poder, deteriorando cada vez más sus propias decisiones, sus propias operaciones políticas, convirtiendo a la dirigencia sindical metalurgista en una burguesía financiera que va a administrar las AFPs. Esta decadencia va a desencantar. Y la casta política, que es un entramado de complicidades de unos partidos y de otros partidos, pretendidamente de izquierda y señalados de derecha, van a vivir y van a instaurar y establecer, como dice la película, su mecanismo de corrupción y de corrosión institucional. Para resolver este problema de deterioro y de ilegitimidad, van a buscar chivos expiatorios, y esos chivos expiatorios son la presidenta Rousseff y el expresidente Lula. En esta situación de extrema decadencia política aparece Bolsonaro, este oficial retirado, con toda su pretensión e indumentaria envejecida, con toda una locución vacía y vacua, pero que expresa los recónditos prejuicios de una sociedad que no ha resuelto sus problemas. Es decir, los extremos más estrambóticos del conservadurismo salen a flote en un oficial de clase media, repitiendo los miedos y fantasmas
de la vieja oligarquía café con leche y de una burguesía corrupta. En Argentina sucede algo parecido, como jugando con contextos vecinos, como irradiaciones y convivencias y coexistencias de formas de esa decadencia política, reproduciendo la misma en sus singularidades propias, nacionales y locales, se da lugar precisamente el deterioro y la trivialización de la política. Lo que fue la irrupción peronista como una hecatombe de las cabecitas negras, es decir, de los migrantes del interior a la ciudad portuaria de Buenos Aires, que se da como acontecimiento político y cultural, como ocupación del interior del puerto de Buenos Aires, que reproduce o está montado en un substrato anterior, que son de las rebeliones y de las organizaciones obreras, sobre todo anarquistas, por ejemplo de la FOA de los años 20. Es decir, en parte hay este contexto, este substrato, esta historia anterior, y en parte la correlación de fuerzas nos lleva a una singularidad populista que deriva precisamente en la romantización del caudillo y de Evita Perón. Es decir, se vuelve al imaginario mesiánico, que es la forma de resolver el problema, dada la correlación de fuerzas y dada la represión sañuda contra el movimiento anarquista argentino. Entonces el peronismo ya es una limitación misma de los alcances de la rebelión anterior. Sin embargo, de todas maneras se da una versión nacional popular en el Estado, es decir, la forma nacional popular del Estado, que intenta, como en México con Lázaro Cárdenas y Brasil con Getúlio Vargas, la liberación restringida económica en términos de industrialización. Desde entonces hasta ahora, el peronismo ha pasado por varias vicisitudes. Uno de ellos tiene que ver con el golpe militar de 1976. Un cruento golpe militar que es una especie de guerra civil de baja intensidad que se cobra 30.000 desaparecidos. Se puede decir que en realidad la Armada, el Ejército, las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la vieja oligarquía terrateniente que estaba contra la industrialización y solo aceptaba la industrialización de los productos agrícolas. Es decir, una oligarquía opuesta a la industrialización, a la industria pesada y a la industria liviana. La parte más conservadora de la burguesía. El recuerdo unitario contra el federalismo, aunque el federalismo de la República Federal Argentina no es otra cosa que un acuerdo entre unitarios y federales, entre el puerto de Buenos Aires, abierto a la revolución industrial inglesa y a su sometimiento y subsunción al imperialismo británico. Como hemos dicho, el peronismo fue el resultado de una correlación de fuerzas adversa a la lucha del proletariado, pero también a la lucha anterior
de los federales, de los liberales más radicales, de los gauchos, de las provincias del interior, que tenían un proyecto endógeno en contra del proyecto exógeno de los puertos. En otras palabras, la correlación de fuerzas, su resultante es adversa a la inquietud y a la pasión y al proyecto, no solamente nacional popular, sino al proyecto proletario y al anterior proyecto gaucho. Obviamente, yendo hacia atrás, es adverso a las naciones y pueblos indígenas, sobre todo del sur de la nación y pueblos mapuches, que fueron conquistados no por los españoles, porque terminaron reconociendo al sur de Biobío y de Valparaíso y al sur de Córdoba a la nación mapuche. Fueron los ejércitos criollos de la República Argentina y de la República Chilena que declararon la guerra a las naciones y pueblos indígenas y continuaron la conquista, esta vez en manos de las repúblicas liberales. Desde esta perspectiva se puede leer la historia como un retroceso desde la perspectiva de las utopías en la memoria y de las utopías abiertas por la lucha de las resistencias. El retorno de Perón va a ser el retorno a su propia decadencia anterior, el retorno del eterno retorno del peronismo, pero cada vez más desgastado, más trivial y banal, más barroco, puesto que ya se alían a los sectores conservadores y por lo tanto tienen un proyecto barroco en contra del pueblo argentino, en contra del proletariado, en contra de la memoria gaucha, de la guerra gaucha y en contra de las naciones y pueblos indígenas. El retorno de Perón está asociado a la AAA, es decir, al terrorismo de Estado y a la matanza secreta de estas organizaciones, del terrorismo de Estado, del terrorismo conservador de las oligarquías y las burguesías, en contra de las organizaciones guerrilleras y en contra de la juventud rebelde que había adquirido una connotación y un ímpetu intelectual y crítico en una especie de irradiación del guevarismo, pero también de otras formas críticas actualizadas y de acción política. De todas maneras, nunca hay que olvidar la pugna interburguesa, la pugna entre una burguesía que busca la industrialización cada vez con menos fuerza y una burguesía conservadora arraigada en los prejuicios decimonónicos de los terratenientes. Como hemos dicho, el espacio-tiempo es esférico y asistimos a distintos ciclos, siempre distintos, en distintos lugares y con distintas singularidades. Asistimos al retorno con distintas figuras cada vez más pálidas de la oligarquía, a las distintas figuras de una burguesía industrializadora cada vez más débil y sometida a los centros de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Uno de esos retornos peronistas es el del kirchnerismo, que después de la crisis del principio de siglo, donde se hacen conocer los piqueteros que se levantan precisamente contra la casta política y dicen que se vayan todos, que no quede ninguno, el kirchnerismo se apropia de esa consigna, de esa fuerza, de ese ímpetu y esa energía y lo desplaza hacia formas triviales, banales y
políticas corroídas de galopantes formas de corrupción. Aunque de todas maneras, para mantener el aura cada vez más débil, se hacen políticas de asistencia y de bonificación social. Pero el mismo deterioro peronista va a llevar precisamente a una reacción en las elecciones cuando sale Macri, quien precisamente va a suspender las inversiones sociales y va a encarecer de manera inusitada y espantosa la vida al subir los costos del transporte, de la electricidad, del agua, los costos mismos de la salud y los costos de la educación. A pesar de lo que hemos dicho, el debilitamiento de todas las formas políticas, de todas las formas de dominación de clase, en el caso del retorno de las oligarquías en sus formas burguesas financieras, como en el caso de Macri, siempre van a buscar una suerte de venganza contra el pueblo, contra el proletariado, contra los piqueteros, contra sus propios fantasmas y miedos. Y se hace precisamente con el impacto contra la inversión social, es decir, afectando a las condiciones de vida de la sociedad, a las condiciones humanas, a la condición humana, a la condición social. Puesto que esta oligarquía y esta burguesía no encuentran otra salida para su enriquecimiento, para lo que llaman el equilibrio económico, que desatar su furia contra el pueblo. Frente a este costo social, vuelve el kirchnerismo, pero cada vez más débil, en alianzas con los sectores más conservadores del propio peronismo. Y uno de esos sectores conservadores es precisamente el que expresa Massa, el anterior ministro de Economía, actual candidato y un probable o posible presidente de la Argentina, en concurrencia con el histriónico Milei y la macrista Bullrich, que fue en su tiempo montonera. Asistimos pues a una constelación mezclada de barroquismos en un mundo bizantino que expresa la canción y la composición de Discépulo en enésima potencia. Al respecto de este fenómeno mediático de Milei, el profesor Carlos Sabransky, profesor de filosofía de la UBA y profesor de posgrados en Bolivia, dice que Milei es parte, pues, de la crisis política, podríamos decir también de la crisis político-cultural de la Argentina, de la crisis de la casta política, de la crisis múltiple del Estado, de la crisis que se expresa desde el fondo como lucha de clases, pero que deriva precisamente en formas de expresión amortiguadas, desplazadas y adulteradas de manera manipulada. Milei entonces es más de lo mismo, la diferencia radica en su elocuente histeria, en su manifiesto histrionismo, en el desparpajo de su alocución, que no deja de ser barroca por el popurrí que conlleva su propio programa, que articula visiones ultramontanas y conservadoras con visiones supuestamente neoliberales, es decir, más de lo mismo,
con un discurso demagógico contra el Estado cuando él forma parte de la casta política al incorporarse a las elecciones y obviamente no va a hacer desaparecer de ninguna manera el Estado. Es otra propuesta estatalista demagógica en voz de estos neopopulistas neoliberales, de este neopopulismo conservador. Argentina entonces tiene 3 candidatos de derecha. Un histriónico, que es una sorpresa electoral por el momento, Bullrich, que corresponde al frente macrista, y Massa, que corresponde al sector conservador de derecha del peronismo. En otras palabras, el pueblo argentino no tiene alternativa. Si vemos a fondo, la única alternativa es el mismo pueblo, su misma potencia social, su misma capacidad de autodeterminación, su misma capacidad de autogestión y autogobierno. Pero para esto requiere una memorización profunda, la recuperación de la memoria y a través de la memoria de sus propias luchas, desde las indígenas, las gauchas, las federales, las anarquistas, las del proletariado argentino, las de los iniciales piqueteros que dijeron que se vayan todos. Esto requiere una profunda autocrítica colectiva y social. Para decirlo de otro modo, requiere de una catarsis. Pero esto parece no ocurrir, por lo menos en la coyuntura inmediata. Las recetas de Milei son las mismas que aplicó Menem, al quien imita hasta en las patillas. No hay, pues, más diferencia que el tiempo, la coyuntura y el contexto, los nombres y un personaje histriónico a su modo, a diferencia del otro. Pero lo demás es lo mismo, salvo las singularidades. No queda otra cosa que recordar la canción No llores por mí, Argentina, que supone el encanto, el imaginario de Evita Perón. Podríamos decir una canción que expresa el mesianismo derrotado en su versión femenina. Una Argentina sitiada y emboscada a lo largo de toda la historia por las oligarquías y las burguesías, por los imperialismos. Una Argentina que no logra liberar su propia potencia social y su propia memoria. Entonces un desafío y una convocatoria a rebelarse plenamente. No solamente decir que se vayan todos y que no quede ninguno, incluyendo a los demagogos, a los charlatanes como Milei, sino sacarlos realmente a todos y que no quede ninguno, y que el pueblo y la sociedad argentina se hagan cargo de sí mismos.